Elecciones UCV. El incierto camino hacia el 9 de junio entre tensiones e irregularidades. La tensa presentación del informe por parte de la Comisión Electoral sobre irregularidades de las elecciones suspendidas el 26 de mayo no dejó sin preocupaciones a miembros del Consejo Universitario, que ratifica el 9 de junio como la fecha salvadora del proceso. La entrada del edificio del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, pasadas las 2 p.m. del 29 de mayo, estaba custodiada por 6 miembros de seguridad de la Casa de Estudios. Fue allí donde se reunieron el lunes, en sesión especial, el Consejo Universitario y la Comisión Electoral de la UCV, 3 días después de la suspensión de las esperadas elecciones. El motivo, conocer las causas, señalar responsables y tomar decisiones. Todo eso en un contexto de inocultable tensión y descontento. Aunque se ratificó el 9 de junio como el día de celebración de los comicios, una nube de dudas surgió de acuerdo con los testimonios que recogió el pitazo de participantes en el cónclave. La inconsistencia del informe de la Comisión Electoral, el corto lapso para las elecciones y, lo más importante, la falta de claridad respecto al presupuesto que se necesita son los factores que preocupan a varios de los consultados. A las 5:10 p.m., pasadas 3 horas desde que se iniciara la sesión vespertina del Consejo Universitario, miembros de la Comisión Electoral, encabezada por su presidente, Carlos Alberto Martín, su vicepresidente, Guillermo Ramírez, y el secretario ejecutivo, Humberto Angrisano, salieron del edificio del rectorado. Sus rostros reflejaban el cansancio propio de una jornada de interpelaciones y cuestionamientos sobre lo sucedido el 26 de mayo. El domingo, 28 de mayo, tras exigencia del Consejo Universitario, la Comisión Electoral presentó por escrito un informe de 11 puntos, 9 de ellos vinculados con las irregularidades registradas en las elecciones. Ese mismo reporte fue el que presentaron 24 horas después, in situ, ante los miembros del Consejo Universitario, encabezado por la rectora Cecilia García Arocha. Tras su salida del Consejo Universitario, los miembros de la Comisión Electoral optaron por esperar las conclusiones de la instancia académica para manifestar alguna consideración ante los medios de comunicación presentes en las adyacencias del edificio del rectorado. Se retiraron con la misma tensión que marcó la sesión ante el Consejo Universitario. Capacidad incierta. A las 6:26 p.m., terminada la discusión del Consejo Universitario, el secretario, vicerrector administrativo encargado y uno de los 7 candidatos a rector de la UCV, Amalio Belmonte, explicaron que luego de la acalorada deliberación de la instancia académica se ratificó, no sin preocupaciones, la fecha del próximo 9 de junio como el día para las elecciones. Se conoció un informe de la Comisión Electoral, se le hicieron los correctivos correspondientes, se le solicitó otro informe más pormenorizado y se nombró una comisión técnica que va a acompañar ese proceso. Consideramos que esa comisión electoral requiere de manera urgente un apoyo técnico propuesto por los profesores de las facultades de Ingeniería, Ciencias y Humanidades, dijo Belmonte. Además de los aspectos técnicos, el factor financiero es vital para determinar si es posible que se celebre una elección sin más contratiempos el 9 de junio, así lo destacó Belmonte, pese a que no detalló una cifra o monto requerido. Hay un presupuesto parcial. Habrá una reunión de la comisión que va a evaluar los asuntos de carácter financiero y técnico. Creemos que sin eso no es posible determinar con exactitud cuánto se requiere para que se financie esta primera fase para el 9 de junio. Eso no lo podemos precisar en este momento porque no estamos satisfechos con el informe de la comisión. Ellos presentaron un examen que no es suficiente para determinar las necesidades financieras y técnicas, explicó Belmonte. Una fuente de la UCV dijo al pitazo que el monto aproximado que se requiere para el 9 de junio es de $7,000. En cuanto a los fondos usados para la elección suspendida el 26 de mayo, la Comisión Electoral deberá presentar una rendición de cuentas esta semana ante la Comisión Contralora respectiva designada por el Consejo Universitario. De acuerdo con Belmonte, es un escenario factible que no haya recursos para el proceso del 9 de junio. Quisiera no pensarlo, pero habría que buscarlos, pudiera ser que se requiera menos de lo estimado, eso lo sabremos con la rendición de cuentas de la Comisión Electoral. En el contexto de la incertidumbre sobre la capacidad técnica y financiera con la que pueda contar la Comisión Electoral, incluso con las medidas acordadas en el Consejo Universitario, hubo consenso en la necesidad de celebrar un simulacro electoral que aún no tiene fecha. Ojalá fuera este jueves o viernes. Se recomendó que fuera lo más pronto posible, a más tardar el lunes, agregó Belmonte.
La dureza del Consejo Universitario. Sobre la presentación del informe de irregularidades, fuentes consultadas por el Pitazo en el lugar, bajo condición de no revelar su identidad, resaltaron que en la instancia de interpelación a la Comisión Electoral le solicitaron nombres de los responsables de fallas logísticas y técnicas, individualizar responsabilidades, pero la Comisión Electoral no estaba dispuesta a crucificar a nadie, tras asumir que hubo un error de alguien. Uno de los puntos del informe, el número 3, precisa que el 15 de mayo, fecha pautada para la publicación del registro definitivo, se presentó la contingencia de la pérdida de la información debido a errores cometidos por el personal de apoyo contratado por la comisión para verificar toda la data de los registros electorales. En ese contexto, con una semana de retraso, la Comisión Electoral consultó 3 veces con el equipo técnico la factibilidad de celebrar las elecciones el 26 de mayo, aún con la demora relacionada con el registro. La respuesta que obtuvo la instancia fue un si multiplicado por 3, según personas al tanto de la situación. Una de las fuentes consultadas por el Pitazo la tarde del lunes en la UCV comparó con una paliza lo sucedido en la reunión del Consejo Universitario y la Comisión Electoral. Acuerdo con el gobierno, productores logran precio del queso en $3 por kilo. El precio del queso a nivel de productor se regirá por una banda que oscilará entre 2,8 y $3 por kilogramo. El acuerdo se selló la tarde del lunes, 29 de mayo, informó el directivo de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, Agapure, Chara Melgarejo. Gremios ganaderos y representantes ministeriales del gobierno de Nicolás Maduro concertaron el precio del queso a nivel de productor. En adelante, se regirá por una banda que oscilará entre 2,8 y $3 por kilogramo. El acuerdo se selló la tarde del lunes, 29 de mayo, informó el directivo de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, Agapure, Chara Melgarejo. Además, parte del acuerdo de los ganaderos con el gobierno fue paralizar las exportaciones de leche, tal como lo había solicitado el sector industrial. Designaron una comisión encargada de monitorear a diario los precios del queso y la leche. Estos anuncios se dieron a conocer en una nota publicada en la red Instagram de Agapure. Como medida alternativa, el gobierno nacional y los productores se comprometieron a realizar mercados a cielo abierto en diferentes comunidades del país. Además, la reactivación de las plantas de leche paralizadas en Venezuela para ampliar la oferta de lácteos se explica en la nota. En la reunión participaron Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Chara Melgarejo, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, Luis Eduardo Pérez Estuve, presidente del Consorcio Venezolano de Carnes, y miembros de las asociaciones de productores del estado Táchira. También hubo representación de los comercializadores y transportistas de queso, los conocidos caberos. Por el gobierno hicieron acto de presencia los viceministros de Agricultura, Alimentación, Industria y Producción, y el personal técnico de esos ministerios. Chara Melgarejo, quien a su vez ejerce de director del Comité Ejecutivo de Fedenaga, presentó los costos de producción del queso y la leche en nombre de los productores primarios. No podemos permitir que el precio de la leche baje tan drásticamente, dijo. Barinas domicilios, escuelas y oficinas públicas están anegados por fuerte aguacero este 30 de mayo. Entre las instalaciones públicas anegadas este 30 de mayo en Barinas se cuentan el Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi, el Terminal de Pasajeros y el Hospital Dr. Luis Racetti. Las lluvias arreciaron en el estado Barinas desde la mañana de este martes, 30 de mayo. La parroquia capital, Barinas, es una de las más afectadas por el colapso de los canales de desagüe y drenajes. Reportes ciudadanos dan cuenta de anegaciones en calles, avenidas, organismos públicos y domicilios. Estos reportes difundidos por redes sociales señalan en particular a las urbanizaciones Dominga Ortiz de Páez, Raúl León y Don Samuel. El portal de Instagram de la agencia de noticias Potencia en la web reportó que en el terminal de pasajeros, el agua ingresó a las instalaciones y paralizó temporalmente el servicio. El canal paralelo a la urbanización Juan Pablo II se desbordó e inundó la Escuela Técnica José Leonardo Chirinos, además de casas cercanas, informó el canal de noticias. Otro tanto ocurrió en el canal del sector Mijaguas. En el barrio El Bolivariano, ubicado detrás de la antigua sede del Consejo Nacional Electoral, los vecinos hacían llamados a los organismos de rescate y de prevención, pues el agua ingresó a las viviendas. En la escuela El Bolivariano se inundaron todas las aulas de clases.
También se reportaron anegaciones en las inmediaciones del Hospital Dr. Luis Racetti y en el casco central de Barinas, especialmente las calles Cedeño y Apure. Asimismo, en el Aeropuerto Nacional Luisa Cáceres de Arizmendi. El representante directo de Nicolás Maduro en Barinas, Jorge Arreaza, anunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno hace seguimiento a la situación por las fuertes lluvias acaecidas en esa entidad, con especial atención en la capital y el eje andino del estado. Entrar a EU como refugiado. Lo que deben saber los venezolanos. La abogada y especialista en migración, Lesbia Moreno, explica que las personas con el estatus de refugiado en EU tienen, entre otros derechos, acceso a la educación, vivienda y a la no expulsión del país. Desde el fin del Título 42, el 11 de mayo, Estados Unidos anunció que habilitará centros de procesamiento migratorio en América Latina para que las personas interesadas en emigrar soliciten el estatus de refugiado. Según las leyes de Estados Unidos, existe una diferencia entre los términos asilado y refugiado. Ambos hacen referencia a personas que buscan protección en el país debido a persecuciones o temores fundados de sufrir daño en sus países de origen, pero la distinción radica principalmente en el momento y el lugar donde se solicita la protección. La abogada especialista en migración, Lesbia Moreno, explica a El Pitazo que tanto los refugiados como los asilados deben demostrar cosas similares antes de obtener su estatus. Se les puede otorgar estatus de refugiado o asilo a las personas que han sufrido persecución o que temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad /diagonal o por pertenecer a un cierto grupo social u opinión política, dijo. La abogada expone que según la legislación de Estados Unidos, el estatus de asilo es una forma de protección disponible para las personas que satisfacen la definición de refugiado y que se encuentran dentro de territorio estadounidense o piden admisión en un puerto de entrada. ¿Quién puede ser considerado refugiado? En cambio, los refugiados son personas que están fuera de sus países y no pueden o no están dispuestas a volver porque temen sufrir un peligro inminente. Conforman un interés humanitario especial para Estados Unidos. No se han reasentado definitivamente en otro país. Demuestran que se las ha perseguido o que tienen temor de ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un cierto grupo social. Las personas a las que se les otorga el estatus de refugiado deben contar con un apoyo financiero para los gastos de viaje y de manutención iniciales una vez que estén en Estados Unidos. Por eso muchas veces se necesita una persona o alguna organización de derechos humanos o religiosa que dé apoyo a estas personas. Algunos ya tienen familia radicada en el país y ella puede ayudar, explica Moreno. La abogada afirma que a quienes se encuentran bajo el estatus de refugiado, el país norteamericano les garantiza derechos, a la no expulsión, a la no discriminación, a la educación y vivienda, acceso a la justicia y libertad de credo. Centros de procesamiento migratorio. Como parte de las medidas que Estados Unidos toma para frenar la migración irregular figura la instalación de 100 centros de procesamiento migratorio en diversos puntos del hemisferio occidental para que los solicitantes encuentren una vía regular. A través de una cita, los migrantes podrán acudir a uno de los centros para exponer las razones por las cuales quieren recibir protección del país norteamericano. En los centros de procesamiento, los migrantes no solicitan asilo, sino ser evaluados para ver si tienen los criterios de refugiados en Estados Unidos, aseguró la subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marta Yus, en una llamada con periodistas a finales de abril. Según expuso el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en una entrevista para Caracol Radio, se espera la apertura de más de 12 centros. Algunas sedes serán instaladas de forma estratégica en zonas de tránsito de migrantes como Apartadó, Cúcuta, Ipiales, Cartagena, Cali, Barranquilla y Bogotá. El programa Movilidad Segura habilitó su sitio web desde el 11 de mayo para brindar información a migrantes venezolanos y de otras nacionalidades sobre los procesos que compondrán la medida. Entre ellos, el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, USAID, que aumentó su límite de admisión de refugiados de los años fiscales 2022 y 2023 a 125.000 personas. Dólar oficial ha subido 5,2% desde el 1 de mayo. Antes de los anuncios de Maduro, el dólar del BCV se ubicaba en 24,75 bolívares, 30 días después, la divisa está en BS 26,04.
El valor del dólar oficial ha aumentado 5,2% desde el 1 de mayo, fecha en la que Nicolás Maduro ajustó los bonos de alimentación, cesta ticket y el bono contra la guerra económica. Este incremento del dólar oficial mantiene en zozobra a los venezolanos. Antes de los anuncios de Maduro, el dólar del BCV se ubicaba en 24,75 bolívares, 30 días después, la divisa está en BS 26,04, lo que equivale a un aumento de BS 1,29. Al igual que el dólar oficial, los precios de los productos de la canasta básica también se han incrementado. No hubo aumento de salario, pero el precio del dólar comenzó a subir de nuevo, o sea, que el aumentico en los bonos será para que nosotros los pensionados ayudemos a los comerciantes a pagarle el cesta ticket ajustado a los empleados de los comerciantes, publicó el usuario Ronnie Oropesa. Canasta básica en $510. La canasta básica de alimentos en Venezuela, calculada para una familia de 5 personas, alcanzó los $526 el mes pasado, un incremento del 3% respecto a marzo, cuando tuvo un costo de $510,88, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM. Senda señala que el salario mínimo, de unos $4,95 mensuales al tipo de cambio promedio de abril, cubre 1% de la canasta, lo que alcanza para comprar un litro de aceite, aun cuando la Constitución del país establece que el ingreso debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia. Inflación de 86,7%. Venezuela acumuló una inflación del 86,7% en el primer cuatrimestre de 2023, según el Banco Central, BCV, que reportó un incremento promedio de precios del 3,8% en abril, del 6,1% en marzo, del 19,3% en febrero y del 42,1% en enero, la inflación mensual más alta que ha registrado la nación en los últimos 2 años. El país salió en diciembre de 2021 de un periodo de hiperinflación que comenzó en 2017 y que, durante 4 años, redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Con información de EFE. Bono de corresponsabilidad. Gobierno paga 4.560 bolívares solo al personal de confianza. El bono de corresponsabilidad y formación es el beneficio de mayor monto que entrega el gobierno a algunos trabajadores. El gobierno de Nicolás Maduro pagó, este lunes 29 de mayo, el bono de corresponsabilidad y formación. En esta oportunidad, el beneficio fue de 4.560 bolívares, lo que equivale a $173, tomando como referencia el valor del dólar del Banco Central de Venezuela, BCV, que se cotiza en 26,27 para esta fecha. A pesar de que este bono es cancelado a través de la plataforma Patria, no todos los trabajadores de la administración pública lo reciben, pues de acuerdo con el canal de Telegram de Patria Digital, este bono es pagado solo al personal de confianza. Para poder recibir este bono, los trabajadores deben estar en la nómina del Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec o Presidencia de la República. Descontento. El monto de este bono generó descontento en los demás trabajadores, pues afirman que no existe igualdad por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A través de los comentarios en el canal de Telegram de Patria Digital, los usuarios mostraron su molestia. Y los demás empleados públicos que se los coma el tigre. No puede ser que haya empleados de primera y de tercera. Porque no nos pagan ese bono a todos, publicó Nora Mata. Mientras que una usuaria identificada como Suaila agregó, cada vez que pagan este bono me dan ganas de no trabajarle más a este bendito gobierno. Como si el trabajo de ellos valiera más que el de nosotros, cuando en realidad ellos son los que menos trabajan. Lo digo porque trabajo en un hospital militar y se lo pagan a los militares los cuales no hacen nada. Plataforma Unitaria revela vínculos de Ratti con el chavismo, tras su impugnación a primarias está Maduro. A su juicio de Ratti, las elecciones primarias de la oposición se convirtieron en un proceso viciado marcado por una parcialidad por parte de la Comisión Nacional de Primaria. La plataforma unitaria aseguró que tras la impugnación contra las elecciones primarias, previstas para el 22 de octubre, que hizo Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, está Nicolás Maduro. Alertamos a Venezuela que Nicolás Maduro, usando a un oscuro personaje como Luis Ratti,
anunció para hoy la interposición ante el TSJ de un recurso contra la elección primaria de las fuerzas democráticas, dice un tuit publicado en la cuenta de la unidad. Recordaron que Ratti fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez 2016 y candidato profesional contra la unidad en los años 2015, 2018, 2020 y 2021. Asimismo, la plataforma unitaria reiteró su compromiso con las elecciones primarias y su respaldo con el trabajo que ha venido realizando hasta ahora la Comisión Nacional de Primaria. Impugnación contra las primarias. Este 30 de mayo Luis Ratti, quien también es candidato independiente a las primarias, dio a conocer que él, junto con otros movimientos políticos y la Iglesia Evangélica, introdujeron ante el TSJ un amparo constitucional contra los comicios. A su juicio, las elecciones primarias de la oposición se convirtieron en un proceso viciado marcado por una parcialidad por parte de la Comisión Nacional de Primaria, encabezada por el abogado y profesor Jesús María Casal. Ratti, que se presenta en redes sociales como motivador y empresario, añadió que anunciará a los medios su posición y la solicitud para que se designe una nueva comisión nacional.